que escuchan también en esta mañana tu palabra, las canciones a través de las cuales somos también edificados. Gracias por esta linda oportunidad, esta grandiosa oportunidad de permitirnos abrir tu palabra. Cada vez que abrimos tu palabra, eres tú quien habla. Tu palabra tiene el poder para transformarnos y es ese el motivo por el cual también el Evangelio es predicado, para llevar salvación, porque tu Evangelio está cargado de tu poder omnipotente, Señor, para salvar. Así que oramos para que prepares nuestros corazones, para que tu voz hoy sea escuchada y para que sea tu palabra en nosotros a través de este Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, haciendo, Señor, una obra de gracia, una obra milagrosa y también haciendo crecer a tu iglesia aquí en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque por ella vivimos, por ella, Señor, es que somos alimentados, es que crecemos en la fe. Y sin ella, Señor, realmente no podríamos conocerte, no podríamos tener estas palabras de vida eterna, las cuales dan testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que con toda reverencia y delante de tu palabra, temblamos, Señor, y oramos que nuestros corazones ante ti estén postrados y que tu Espíritu, Señor, nos guíe a comprenderla, a entenderla y a vivirla en cada una de nuestras vidas, en el día a día de nuestra vida práctica. Gracias a ti por cada corazón, cada alma aquí presente. Tú conoces sus pensamientos, conoces sus intenciones, y por eso es que si lo has traído aquí es con un propósito. Llévanos a Cristo, permítenos, Señor, postrarnos ante Él y reconocer su majestad. En Cristo oramos. Amén. Bien, vamos hoy a arrancar, Dios nos da la oportunidad hoy de arrancar una nueva carta. Bien, en realidad es una carta explosiva, es una carta que está cargada del poder de Dios, y es la carta del apóstol Pablo a los romanos, no, a los gálatas. A los romanos ya la vimos anteriormente, una parte. A los gálatas vamos a arrancar hoy esta carta maravillosa que fue escrita también por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 1. Entonces les pido que abran sus Biblias allí en Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siempre que nosotros, este mensaje ya tuvimos un pequeño destello allí el año pasado, los que a lo mejor se acuerdan, que vimos un poco de Gálatas, y bueno, viendo esto con nuestros hermanos, vimos que Gálatas es una epístola la cual trae grande riqueza espiritual y nos habla acerca de esta maravillosa libertad que tenemos en Cristo. Y es precisamente por eso que vimos la necesidad importante de exponer esta carta a la iglesia, por su gran contenido y riqueza espiritual. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir, así que prestemos atención, que nuestros corazones hoy estén atentos a lo que Dios nos dice. Cada vez que empezamos una carta es importante que entendamos cuál es su contexto, qué estaba pasando allí en aquel lugar, bien, a quién va dirigida, quién es su autor, cuál es el propósito de la carta, cuál es el tema o el eje principal de la carta, que esto nos va a ayudar a entender un poco más acerca de lo que está queriendo allí transmitir Dios a través del apóstol. Y precisamente vamos a arrancar con este contexto histórico de esta carta. Vamos a hacer una breve introducción y un contexto histórico. Esta carta, como bien mencionamos, es de gran importancia para el pueblo cristiano. Además, para muchos ha sido una carta de inspiración en el sentido de motivación para la extensión del Evangelio y la defensa de la fe, la defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene una gran riqueza espiritual porque habla
puramente del Evangelio de la gracia de Dios. Y es por eso que es importante que estemos atentos. Esta carta ha sido llamada por muchos como la carta magna de la libertad espiritual. Es más, Lutero usaba esta carta o la consideraba como a su misma esposa por tenerla cercana y porque lo motivó también a hacer lo que hizo en cuanto a la reforma. Entonces, es una carta importante. Esta carta es, como mencioné, es llamada la carta magna de la libertad espiritual. ¿Por qué? Porque la libertad espiritual es la libertad que Cristo ha hecho posible al libertarnos del poder de la esclavitud del pecado. Y de todo legalismo también, que también se encontraba en ese momento allí. Ya vamos a ver qué es lo que es legalismo también. Entonces, esta es la verdadera libertad espiritual y esto es lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo con gran firmeza y con gran preocupación, porque eso es lo que vamos a ver. Hay una gran preocupación en el corazón del apóstol Pablo por la iglesia, por las iglesias que vamos a ver que estaban en esta región. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? El fundamento de la fe o el evangelio mismo, el corazón del evangelio estaba siendo atacado directamente en su centro o en su esencia o en su naturaleza por personas o por falsos maestros judaizantes que trataban de introducir enseñanzas a la iglesia de que Cristo no era suficiente para la salvación. Esto lo hemos visto también en otras de las cartas del apóstol Pablo. Ellos querían pervertir el evangelio de la gracia de Dios, que fundamentalmente es lo que usted y yo hoy necesitamos para ser salvos. Y es lo que necesitamos no solamente para ser salvos, sino para crecer en la fe y en la gracia y el conocimiento de Dios. Entonces, punto fundamental, punto crítico es lo que estaba sucediendo allí al querer insertar enseñanzas que eran contrarias al evangelio de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Bien, queriendo acomodar o queriendo introducir también que era necesario cumplir ciertas leyes o ciertos ritos que ya vamos a ir desarrollando para poder complementar o para poder ser completamente aceptables delante de Dios. Esto es lo que estaba sucediendo allí. Los destinatarios de esta carta, si bien lo vemos a los Gálatas, esta carta está dirigida a una región en particular, que es la región de Galacia. No es una carta como la hemos visto, una carta personal, como la vimos la carta a Filemón. Esta carta va dirigida a varias iglesias en la región de Galacia, por eso se denominan aquellos personas de estas iglesias, hermanos, los Gálatas. Esta región está ubicada en el Asia Menor, en lo que sería hoy la actual Turquía, para que nos ubiquemos aquí o el lugar geográfico físico que está siendo el motivo de esta carta del apóstol Pablo. Entonces, estas iglesias habían sido fundadas por el apóstol Pablo. Sabemos que Pablo fue un fundador de iglesias, ¿no? Él, a través de sus viajes misioneros, que obviamente fueron encomendados por el Señor para predicar el Evangelio, él iba abriendo estas iglesias y a través de las cartas iba también supervisando lo que pasaba en las iglesias, porque no podía estar siempre en todas las iglesias que él iba fundando. Por eso escribía estas cartas y por eso el propósito de esta carta para corregir y para sacudir a la iglesia allí y para, digamos, desenmascarar este falso evangelio que vamos a ir desarrollando más adelante, que se estaba tratando de introducir allí. Entonces, entendemos por la palabra que esta encomendación se la dio Dios mismo al apóstol Pablo de predicar y de edificar iglesias y de plantar iglesias. Entonces ya estamos, digamos, un poco entrando en el contexto de que es una región donde había varias iglesias que habían sido fundadas por el apóstol Pablo, el cual dedicó tiempo, el cual dedicó su vida para mantener, para fortalecer, para establecer. Y estos personajes, digamos, por decirlo así, estaban tratando de dividir a la iglesia y de insertar un evangelio diferente. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 50 después de Cristo. Esto fue prácticamente 15 o 20 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces allí vemos que esto trae, perdón, que hizo Noel, voy a ponerlo en, bien.
Entonces, 15 o 20 años después de que Cristo partió, digamos, su muerte y su resurrección, se escribe esta carta. O sea que la iglesia estaba prácticamente en un estado de niñez espiritual, podríamos decir. Estaba recién siendo formada, recién siendo fundamentada en la fe por la doctrina de los apóstoles. Bien, y es necesario, para entender mejor esta carta, que tengamos estos puntos claros allí que vamos a ver en este contexto. El primero de ellos, vamos a leerlo. Bien, tengamos en cuenta que los primeros cristianos en Jerusalén fueron judíos. Bien, entonces cristianos judíos, sabemos que los judíos tenían, digamos, sus normas, sus leyes que venían de la ley de Moisés. Ellos tenían el Antiguo Testamento y cumplían la ley de Moisés. Esto lo vemos a través de la vida y ministerio de Jesús cuando interactuaba con los fariseos, cuando él les enseñaba, por ejemplo, en el Sermón del Monte, les enseñaba las cosas que ellos debían hacer y le enseñaba realmente la ley en su esencia básica, en su esencia, digamos, lo que es realmente la ley, y ellos no lo entendían. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Muchos de ellos creían en Jesucristo, ¿bien? Creían en el Evangelio. Aceptaban a Cristo como el Mesías, como su Señor y como su Salvador. Pero ¿qué pasa? No solamente ellos creían, sino que el propósito de Dios es que a través de la predicación de los apóstoles, de sus discípulos, el Evangelio fuera expandiéndose en toda la tierra. Por eso la comisión de Mateo 28. Entonces muchos se estaban convirtiendo, muchos gentiles son personas que no pertenecían al pueblo judío, muchos gentiles se estaban convirtiendo al Evangelio, ¿bien? Y dentro de estos grupos de judíos que habían profesado fe en Jesucristo, se encontraban aquellos falsos maestros, podríamos decir, o así lo dice la palabra, que querían que los cristianos gentiles practicaran las cosas que ellos practicaban. O sea, que las costumbres de la ley de Moisés y las leyes de la ley de Moisés fueran por ellos adoptadas, porque para ellos significaba que haciendo esto, o sea, no solamente creyendo en Cristo, sino que también cumpliendo estas costumbres o leyes judías, ellos podrían ser completamente o 100% aceptables ante Dios. Uno de estos ejemplos prácticos podríamos decir la circuncisión. Entonces, prácticamente, si algún creyente, digamos, gentil, manifestaba fe en el Señor, entonces le decía, no, tú tienes que circuncidarte. ¿Por qué? Porque así vas a ser aceptable totalmente para con Dios. Y no solamente esto, sino que también les hacían observar algunas leyes sanitarias, algunas leyes alimenticias. No, tú no puedes comer esto. Si quieres ser aceptable para con Dios, tienes que comer estas cosas. Bien, y esto fue el argumento de ellos, que esto era completamente necesario para ser completamente aceptables o agradables ante Dios. O sea que era Cristo más otras cosas, o Cristo más obras. Y esto era lo que estaba sucediendo allí. Había este gran problema, este ataque profundo y al corazón del Evangelio mismo que había sido enseñado por el apóstol Pablo allí a estas iglesias de la región de Galacia. Pablo tuvo que tratar esto de una manera muy urgente y esto lo notamos cuando vemos en el desarrollo que vamos a tener de la carta que a diferencia de las otras cartas que escribe el apóstol Pablo, donde en algunas de ellas en su saludo hay elogios para los hermanos, aún en la carta a los Corintios, que podríamos decir, esa iglesia de Corinto, que era una iglesia bastante terrible, problemática, bien, con problemas de pecado, Pablo escribe palabras por ahí de elogio. En cambio, en esta carta, Pablo directamente, después de un breve saludo en los primeros 5 versículos, va directamente al punto en cuestión, va directamente a confrontarlos en cuanto a lo que ellos están haciendo o que se están desviando del evangelio verdadero. Estos falsos maestros trataban de introducir estas falsas enseñanzas, Cristo más obras, para generar división, para generar confusión y desunión en las iglesias de Galacia, en las iglesias allí de Galacia. Entonces, estos falsos maestros lo que estaban haciendo era generando confusión en cuanto a la naturaleza misma del evangelio. Bien, y esto es un punto grave.
Y si lo vemos para nosotros hoy como iglesia, que somos una iglesia joven también, que está creciendo y está siendo fundamentada en la doctrina de los apóstoles, vemos también alrededor de nosotros o alrededor muchas doctrinas que tratan de desviar la atención de Cristo y de la salvación solamente por la fe, agregando otras cosas o pensando que a través de ritos o a través de ciertas penitencias o a través de ciertos sacrificios personales pueden ser más aceptos o más agradables para Dios o para con Dios. Y aún lo más terrible es pensar que la salvación depende de nuestras obras o depende de nuestro comportamiento moral o que si nuestro comportamiento es correcto. Entonces eso es mucho peor porque es una religión que basa su salvación en las obras humanas y no en la gracia y el favor de Dios mostrado en Jesucristo. Entonces, al tratar de introducir esta enseñanza dentro de la iglesia, de que Cristo no es suficiente para ser aceptados por Dios o para ser realmente o totalmente aceptados para con Dios, o sea, Cristo más algo más, ellos estaban presentando, y aquí está lo grave, una manera distinta de relacionarse con Dios. La manera de relacionarse con Dios, nosotros por la palabra la conocemos. Es el mismo evangelio. Hemos sido enemigos de Dios por nuestro pecado. Al estar muertos en nuestros delitos y pecados, nos constituimos enemigos de Dios cuando pecamos contra Él. Y esa es la realidad. Y si desviamos nuestra atención de la gracia de Dios y de lo que Dios hizo a nuestro favor allí al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz, entonces nos estamos desviando de la verdadera salvación. Nos estamos desviando de la manera correcta en la cual un hombre hoy o una persona hoy puede relacionarse correctamente con Dios. Y es por eso que surgen las diferentes filosofías o las diferentes religiones o las diferentes corrientes que tratan de buscar una espiritualidad fuera de Cristo. Y no hay una espiritualidad bíblica fuera de Cristo, solamente se halla en Él y por medio del conocimiento de su palabra, pues su palabra es la que da testimonio de Él. Entonces, al presentar una manera distinta de relacionarse con Dios, es decir, un evangelio distinto del que habían aprendido del apóstol Pablo, bien, por eso el apóstol Pablo tiene que enfrentar de una manera enérgica, y lo vamos a ver en el desarrollo de la carta, que su tono es enérgico, su tono es de un tono de como llamado de atención y de una urgencia, porque el evangelio está en juego la salvación de las almas, está en juego el crecimiento de la iglesia, o está en juego la iglesia misma. Bien, ¿por qué? Pablo enfrenta este problema porque abandonar el evangelio verdadero es abandonar a Cristo mismo. ¿Bien? Seguir una religión basada en obras es abandonar la obra redentora de Cristo, es abandonar a Cristo mismo, es decirle, permíteme que yo voy a hacer mi trabajo, y desconfían o no confían en el trabajo de Cristo, en lo que Él hizo allí en la cruz. Entonces Pablo escribe a las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque ¿a quién está escribiendo? Está escribiendo a creyentes. Pablo está escribiendo a iglesias, ¿bien?, que habían profesado fe en el Señor Jesucristo, o sea, que eran cristianos. Obviamente podemos encontrar en iglesias personas que profesan de labios para afuera, que creen en Cristo, que profesan haber sido salvados, pero que sus vidas reflejan totalmente lo contrario, que sus hechos, sus palabras, sus pensamientos reflejan que no hay una nueva vida allí. Puede ser que esto también, y seguramente estuvo sucediendo allí. Entonces, Pablo escribe allí a los cristianos allí, en estas congregaciones, dándoles a entender que continuamente la iglesia necesita el evangelio. Bien, el evangelio no es solamente útil, podríamos decir, para los inconversos. Bien, algunos cristianos pueden llegar a pensar que el evangelio es para aquellos que todavía no han creído. Y aquí la urgencia del mensaje del apóstol Pablo es que continuamente, tanto creyentes como no creyentes, necesitamos del evangelio. Usted y yo hoy necesita del evangelio. No podemos vivir fuera del evangelio. Necesitamos aprender el evangelio, conocer el evangelio y aplicar el evangelio a nuestras vidas, porque eso es lo que nos
hace vivir realmente vidas que glorifiquen a Dios, no vidas que sigan a una religión tal vez de obras o no, sí, la religión de obras. El Evangelio es el único que puede transformar la vida y el corazón de una persona. Por eso es importante. Por eso es que Pablo acude allí inmediatamente y escribe esta carta con este tono enérgico. El Evangelio transforma no solamente nuestras vidas, transforma todas las áreas de nuestra vida, transforma nuestros pensamientos, transforma el enfoque que tenemos de todas las cosas, transforma nuestra cosmovisión, la forma en cómo vemos el cosmos, en cómo vemos las situaciones e interpretamos las situaciones de la vida. El Evangelio transforma todas las áreas de nuestra vida. Entonces, necesitamos el Evangelio. Una iglesia que dice que no necesita el Evangelio, realmente hay que pensar si realmente es una iglesia, porque la iglesia necesita cada día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos el Evangelio para vivir una vida cristiana santa, para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. El Evangelio es todo en la vida de la iglesia. Bien, bueno, ya mencioné acerca de de la diferencia que hay entre esta carta y las otras cartas que el apóstol Pablo dirige a otras iglesias. Y es porque en realidad hay un punto en cuestión. Él va a defender aquí la naturaleza divina y única del Evangelio, ¿bien? Y la suficiencia de Cristo para la salvación. La suficiencia de Cristo que trae esa verdadera libertad espiritual. No una libertad que está atada a haces o no haces, sino una verdadera libertad en Cristo que solamente, valga la redundancia, se puede obtener mediante Jesucristo. Y en un breve bosquejo de la carta, ya voy a empezar, este es un pantallazo de lo que es digamos, el contexto general de la carta, pero a medida que vamos desarrollando, y los hermanos vayan desarrollando también la carta, luego de que yo exponga el próximo domingo la otra parte, vamos a ir dando más detalles de los contextos. Vamos a ir indagando más profundamente en ciertos detalles de los contextos allí históricos de esta carta. Bien, podemos bosquejar esta carta de la siguiente manera. En el capítulo 1 y 2, Pablo se encuentra, digamos, o trata de afirmar su autoridad apostólica, esa autoridad que ha sido concedida por Dios, no solamente a él, sino a todos los apóstoles que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Bien, y no solamente va a confirmar o a afirmar su autoridad como apóstol, sino la autoridad de su mensaje, bien, y la autoridad de aquel que la está transmitiendo. Obviamente lo acabamos de decir, estos son los dos primeros capítulos. Ahora el capítulo 3 y 4 nos va a hablar, nos va a comentar un poco acerca de cómo Cristo, a través de la salvación, hace libre al creyente de la esclavitud del pecado o al pecado y la ley. O sea, que el creyente ya no está más esclavo, ya no es más esclavo del pecado y no está sujeto a la ley. Bien. Eso lo vamos a ir desarrollando y lo vamos a ir explicando, ¿no? No quiere decir que un creyente ya no tiene que cumplir la ley. Antes, aún más, tiene que cumplir y tiene que amar la ley de Dios y conocer la ley de Dios y esforzarse por cumplirla. Bien, capítulos 5 y 6 nos habla ahora ya en un aspecto más práctico en cuanto a la santificación. Bien, aquella libertad que Dios ha concedido a sus hijos para vivir estas vidas piadosas, estas vidas fieles, estas vidas que viven en justicia y en rectitud y en santidad, como mencionábamos, o fue el tema eje de nuestra introducción en las canciones. Entonces, ya libres del control del pecado y ya libres de cualquier carga y del dominio legalista que quería infiltrarse allí, entonces en el capítulo 5 y 6 nos va a mostrar cómo es que nosotros debemos vivir esa libertad espiritual, cómo debemos vivir en la libertad de los hijos de Dios, ¿bien? Y libres de cualquier dominio legalista. ¿Qué significa legalista? Es tratar de obedecer las leyes o tratar de obedecer las reglas de Dios sin tener una verdadera relación con Él. ¿Bien? Eso es legalismo. Tratar de cumplir las leyes de Dios o obedecer las leyes de Dios sin tener una relación con Él. Bien, y eso es lo que estaba pasando aquí. No había una relación con Dios y trataban de cumplir lo que Dios exigía. Pero como decía Jesús, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, ¿no? Pues en vano me honran enseñando
doctrinas y mandamientos de hombres. Vamos a ir al desarrollo ya, y el título del mensaje, como ya anteriormente habíamos mencionado, la naturaleza única del Evangelio. Bien. Bien, ya hablamos del tono enérgico, el llamado fuerte de la atención. Esto nos va a sacudir los cimientos. Esperemos que sí, que esto sea como un sacudón a los cimientos de nuestra fe. Es para ver, a ver, ¿tu fe en qué está fundamentada hoy? ¿Tu fe está fundamentada en el Evangelio o tu fe está fundamentada en tu experiencia? ¿Bien? O en lo que has vivido, o en lo que tú crees que es mejor. Entonces esto nos va a ayudar a, si estás bien fundamentado, pues te vas a fortalecer más en el Evangelio, en la fe de Cristo, y si no, pues tus cimientos van a ser movidos hasta que sea todo derribado, para que Cristo obviamente levante realmente los cimientos fuertes y los cimientos del Evangelio, este Evangelio de la gracia de Dios, este Evangelio que estaba puesto en riesgo allí en las iglesias de Galacia. Bien, en primer lugar, el apóstol Pablo, vamos al versículo 1, y así ya empezamos el desarrollo de nuestro mensaje en esta mañana. Bien, tenemos allí Gálatas capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo y de a poco vamos a ir desarrollando de manera expositiva lo que el Señor aquí está diciéndonos a través del apóstol Pablo. Bien, dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Bien. Pablo fue el objetivo, perdón, un poco de agua. Pablo fue atacado, por sus contemporáneos a lo largo de su vida, ¿no? Él, si bien vamos a estar estableciendo un poco acerca de su biografía y su vida, Pablo fue atacado por muchos de sus contemporáneos en el sentido de muchos de judíos que fueron compañeros de él en el judaísmo, ¿no? Él conocía muy bien el judaísmo, Pablo conocía muy bien las leyes judías, Pablo conocía muy bien todos los aspectos de la ley moral, las leyes alimenticias, todo esto era bien conocido por el apóstol Pablo. Bueno, los de su nación frecuentemente trataban de buscarle, digamos, como el punto para hacerlo, como dicen popularmente, pisar el palito. Entonces la gran mayoría quería atacarlo, o lo atacaban a él. ¿Por qué? Porque de esta manera atacaban su mensaje. Bien, entonces si quieren atacar un mensaje, pensaban ellos en ese entonces, si quieren desacreditar un mensaje, desacrediten al mensajero. Y eso es lo que ellos trataban de hacer el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sufrió mucho a manos de sus mismos hermanos de la nación judía. Fue apedreado, azotado, casi muerto, lo intentaron matar. Bueno, sufrió muchas cosas que ya las vamos a ir desarrollando en el transcurso del desarrollo de la carta. Ahora, el propósito era desacreditar su mensaje. ¿Por qué? Porque querían introducir estas falsas enseñanzas, querían introducir la ley, el cumplimiento de la ley y de parámetros para poder ser aceptos delante de Dios. Entonces, imaginémonos las estrategias o las maquinaciones que en los corazones de estas personas había en cuanto al Evangelio. Bien, en cuanto a pensar que se nos va a caer nuestro sistema religioso. Ya vamos a perder adeptos, ya el Evangelio está ganando muchas vidas, se están convirtiendo mucho el Evangelio. Bueno, nosotros no nos podemos quedar atrás, nosotros tenemos que también de lo nuestro, porque nosotros somos el pueblo de Dios, somos judíos, Dios nos dio la ley, somos los mejores, eso es lo que ellos consideraban. Entonces, había esa competencia, como competencia entre el Evangelio, podríamos decir, de la gracia, y competencia entre el cumplimiento de la ley y las obras, ¿no? Nosotros, o sea, el Evangelio verdadero te quita cualquier protagonismo al hombre, y eso es precisamente lo que ellos estaban allí sintiendo. Se nos va a quitar el protagonismo, ya no vamos a ser aquella nación, aquel pueblo judío que está allí en la cima, en el top, sino, bueno, esto es lo que estaba pasando, y trataban de desacreditar al apóstol Pablo. Y esta es una de las estrategias que el enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, y el archienemigo de Dios, está haciendo por años, siempre tratando de desacreditar la palabra de Dios, siempre tratando de torcer la palabra de Dios, o de agregar a la palabra de Dios, o de quitar a la palabra de Dios. Y eso es lo que hace muchas veces en muchas iglesias que se denominan cristianas y que hacen de un texto
una doctrina y lo sacan de contexto y vuelven el evangelio una mezcla tal vez de otras doctrinas, de otras religiones, y hacen un nuevo evangelio, por decirlo así, si es que, dice el apóstol Pablo, no hay otro evangelio. Entonces Pablo comienza esta carta estableciendo la autenticidad de su autoridad apostólica. Bien, él demuestra que es un apóstol. Él demuestra que ha sido escogido por Dios, o sea, que fue escogido para ello y que no fue nombrado por hombres. Esto no fue una comisión que llegó y dijo, bueno, Pablo, nosotros te nombramos apóstol, sino que Dios mismo, Jesucristo mismo, fue quien lo escogió para ello. Y no solamente Dios lo escoge a el apóstol Pablo y a otros de los apóstoles, sino que también tiene el aval de sus hermanos, de sus compañeros de ministerio. Ellos también avalaban su ministerio y confirmaban que la palabra que él estaba manifestando, que él estaba enseñando, era la palabra de Dios. Apóstol viene del griego apóstolos, y esto es importante que lo sepamos, que significa enviado, o sea, que aquel que ha sido comisionado, aquel que ha sido comisionado. Esto es lo que significa la palabra apóstol. ¿Por qué? Porque muchos hoy se hacen llamar apóstoles. Entonces, una de las claridades que nos va a dar hoy la palabra es que hoy, bíblicamente, no tenemos apóstoles, como estos apóstoles que fueron testigos de la resurrección de Cristo, y lo vamos a ver con argumentos. Entonces, Pablo fue enviado. Entonces, apóstol significa enviado, comisionado para una misión, y esto es precisamente lo que el apóstol es un mensajero, es alguien que es enviado, es escogido, y aquí viene la particularidad del apóstol, ¿no? Es escogido, él fue instruido por Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo mismo fue quien se encargó de llamarlo, escogerlo, salvarlo y comisionarlo para la tarea de llevar el evangelio, bien, a los gentiles, de predicar el evangelio también en este proceso formativo de la iglesia. Recuerden que la Biblia no estaba escrita en ese momento, estaba el Antiguo Testamento. El canon de las Escrituras lo tenemos hoy completo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, en ese momento la iglesia estaba en un proceso formativo. ¿Quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Entonces, ahí vamos describiendo, vamos viendo bíblicamente la función que cumplieron los apóstoles bien en ese momento, y las características también vamos a ver que debían cumplir ellos para ser considerados apóstoles. La frase al siguiente versículo 1, vamos al versículo 1 de nuevo. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esto hace alusión, denota ese llamado especial, que este llamado especial no fue humano. Ahí está el punto. Y ahí está la importancia de la naturaleza divina del Evangelio. ¿Bien? El Evangelio no vino por voluntad humana. El Evangelio no se creó en la mente del hombre, como muchas de las religiones que hoy conocemos han surgido. Surgen a través de un sueño de alguna persona, surgen a través de alguna revelación que tuvo por algún ángel o por algún grupo de personas que se reunieron y entraron en un éxtasis y tuvieron una revelación especial. No, aquí Dios mismo el Evangelio viene de Dios. El Evangelio cuyo autor es Dios, es el evangelio que fue dado al apóstol Pablo allí para ser predicado. Por eso dice que Pablo es apóstol, o sea, yo soy apóstol, no de hombres, o sea, ustedes no me han comisionado, ustedes no me han nombrado, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Bien, el Padre que lo resucitó de los muertos. También es muy hermoso y lo vamos a ver. Entonces, esta frase denota este llamado especial, no solamente de Pablo como apóstol, sino de todos los apóstoles que estaban en ese momento. Bien. Este término apóstoles también se aplicó originalmente a un grupo de hombres allí que Jesús escogió al comenzar su ministerio para establecer los cimientos de la iglesia primitiva. Vamos a ir a Marcos capítulo 3. Vamos a leer 3 versículos que confirman esto. Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos 3, 14. Entonces, el término apóstoles
se aplicó a este grupo de hombres, a estos 12 hombres, ¿se acuerdan? Los cuales Dios escogió, preparó, capacitó para llevar su palabra y para establecer los fundamentos de la iglesia. Y también para ser los instrumentos suyos para escribir o para registrar la revelación final y completa, o sea que es la Biblia. Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. ¿Qué predicaban ellos? Lo que ellos pensaban, ellos predicaban el evangelio, predicaban lo que aprendían a los pies de Cristo, predicaban las enseñanzas del reino, bien, lo que Jesús les había transmitido. Lucas capítulo 6 también, versículo 13, confirmando este llamado, dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6:13. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Hechos 2:42 vemos que se establece la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿cuál era la enseñanza que estaba recibiendo la iglesia en ese momento? Era la enseñanza apostólica, cuya enseñanza era las mismas enseñanzas de Cristo. Entonces, Dios estaba estableciendo los fundamentos de la iglesia primitiva allí a través de las enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2:43 ahí continúa diciendo que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ellos recibieron también el poder para hacer maravillas, para hacer prodigios, para sanar, para expulsar demonios. Y esa era una señal que les acompañaba, demostrando su autoridad como apóstoles. Esa autoridad que Dios les había dado en aquel tiempo del establecimiento de la iglesia. Hoy el canon está completo. Hoy la palabra está completa. ¿Bien? Hoy no se necesita establecer cimientos. Ya los cimientos están establecidos en la palabra. No se necesita tal vez de apóstoles que hagan maravillas y señales para que la gente crea. Este es un punto importante también para considerar en cuanto a la sucesión apostólica. Bien. Efesios 2:20 dice también, confirmando esto, que dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, también para aclarar, porque pueden decir algunos, no, pero bueno, hay otros que llamaron apóstoles en el Antiguo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento. Algunos de la iglesia primitiva han llamados apóstoles, sí, algunos de ellos era Bernabé, Silas, Timoteo, que fueron llamados apóstoles. Pero este llamado apóstoles es un sentido más amplio, como proclamadores, bien, del mensaje. Es más, nosotros podríamos considerarnos también apóstoles, porque somos mensajeros del Dios y de su palabra, bien, pero no en el sentido de ese apóstol que está refiriéndose allí el apóstol Pablo. Yo no puedo llamarme hoy apóstol como se llamó el apóstol Pablo, porque no fui testigo de la resurrección de Cristo, no fui instruido directamente por él. Bien. El punto aquí es que las escrituras no registran que el apostolado haya sido perpetuado, bien, o a excepción de Judas. ¿Se acuerdan que Judas, el que lo entregó a Jesús, que la Biblia sí registra que fue, ¿se acuerdan? Esto está en Hechos 1:21. Hechos 1:21 dice, en cuanto a esta sucesión, digamos, por decirlo así, este apóstol que ya eran 12, quedaron 11, entonces era necesario, dice acá, Hechos 1:21 y 22, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho ¿qué? Testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué significa esto? Y allí fue elegido un hermano llamado Matías, ¿bien? Si no mal recuerdo su nombre. Entonces, este hecho sí lo registra, pero después de la muerte de los apóstoles, no se registra que hubo una sucesión apostólica.
bueno, uy, faltó ya, bueno, el apóstol Pablo ya partió a la presencia del Señor, entonces vamos a elegir otro apóstol. Y así fue, no, la Biblia no lo registra. ¿Ok? Recordemos que una de las cualidades necesarias de un apóstol era haber sido testigo del Cristo resucitado. Por esta razón Pablo defendía o defiende en ese momento su autoridad apostólica o su autoridad como apóstol. En 1 Corintios lo aclara, capítulo 15, versículo 5 al 9. El apóstol Pablo allí, escribiéndole a los corintios, les dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, ahí vemos, y como a un abortivo, al último de todos, me llamó o me apareció a mí. Pablo fue testigo presencial o fue testigo de manera especial y presencial de la resurrección de Cristo, o vio al Cristo resucitado. En Hechos capítulo 9 también, allí, el versículo 3 al 5, un poco para dar un poco más de historia y de contexto a cómo fue el apóstol Pablo, cómo es que se le apareció el Señor. Esto es un breve relato de su biografía. Mas yendo por el camino, en Hechos 9, del 3 al 5, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en el versículo 15 notamos algo muy especial también. De ahí mismo del capítulo 9. Dice lo siguiente. Jesucristo va a declarar algo del apóstol Pablo. Aquel que fue enemigo de él, aquel que persiguió a la iglesia, como lo escuchamos, soy el menor de los apóstoles porque perseguía a la iglesia. Ahora es salvo por la gracia de Dios. Y dice así, versículo 15, el Señor le dijo, esto creo que se lo dijo a Ananías, ve, o se lo dijo a él, ve porque instrumento escogido me es este, a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está este instrumento escogido por Dios para llevar el nombre de Dios, de Jesucristo, el Evangelio de la Gracia, en presencia de los gentiles. Y aquí podríamos hacer una breve aplicación personal y pensar un poco en aquel momento en el cual Cristo nos encontró. Bien, yo creo que haciendo un poco de memoria uno piensa en el momento, bueno, ¿cuándo fue que Cristo me encontró? ¿Cuándo fue que me llamó? ¿Cuándo fue que se cruzó en mi camino y me confrontó con su evangelio? Me confrontó con su palabra, me confrontó con mi pecaminosidad. Entonces es lindo recordar cómo el Señor en su gracia nos llamó a salvación cuando estábamos lejos de Él, cuando éramos sus enemigos, tal vez perseguidores de la iglesia, tal vez en muchas ocasiones rechazando su gracia, rechazando su palabra, ¿no? Tal vez dándole la espalda en muchas de nuestras circunstancias. Recordemos aquel momento cuando Él nos abrió nuestro corazón y entendimos el Evangelio y cómo el Evangelio transformó nuestra vida y cómo el Evangelio llenó nuestras vidas de su gracia y cómo Él hoy nos comisiona a cada uno de nosotros como embajadores, como mensajeros de este Evangelio, de esta palabra viva y esta palabra fiel. Pero tal vez tú puedas decir hoy o pensar, bueno, eso todavía no ha ocurrido en mi vida, ¿no? Eso todavía no ocurrió. Y tal vez estás aquí o tal vez estás escuchando y piensas, realmente yo estoy perdido, realmente yo no he tenido ese encuentro con Cristo, ¿no? Y es hora también de que en arrepentimiento y fe te acerques a Él y le pidas, Señor, yo quiero tener ese encuentro. Allí como lo tuvo el apóstol Pablo, allí como muchos han caído rendidos a los pies de Cristo y han reconocido su pecado y su maldad y que han vivido una vida de enemistad toda su vida para con Dios, al negarlo, al no obedecerle, al
al no darle la gloria que merece, al no tener una relación con Él. Esto es lo que es la impiedad, que es la impiedad e injusticia. Es una relación defectuosa con Dios, es una falta de reverencia a Dios, es una falta de culto a Dios. Esto lleva o conduce a la injusticia. Estas son las palabras, en eso vivíamos, en ese estado estábamos, viviendo en impiedad y en injusticia. Y hacíamos por naturaleza lo que era contrario a Dios. Pero hoy hay una buena noticia que también, hoy a través del Evangelio, Cristo nos ha acercado al Padre y Cristo nos ha reconciliado con Él. Así que si no ha llegado ese momento, clama a Dios, clama al Padre, para que ese momento sea el mejor momento y el más trascendente momento de tu historia, de tu vida, que va a transformar tu vida y va a ser una nueva creación, va a ser una nueva vida para ti. En Efesios capítulo 1, versículo 4, vemos el fundamento de la elección de Dios cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y el propósito es el siguiente, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está claro, pues, que Dios escogió a los apóstoles como parte de su plan de redención. Dentro de su plan redentor estaba la elección de los apóstoles. Por ello, el apóstol Pablo tenía toda la autoridad de pararse frente a estos falsos maestros o de escribir con toda autoridad a las iglesias de Galacia y decirles, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, Padre, que le resucitó de los muertos. Pablo tenía esta autoridad para enseñar. Pablo era un apóstol legítimo, no era un apóstol que había sido escogido por alguna persona, no fue comisionado por hombre alguno, no se nombró a sí mismo, como algunos también lo señalaban. Vos mismo te has puesto en ese lugar donde estás, ¿bien? A vos, vos mismo te has exaltado o vos mismo has inventado este mensaje que dice que es el mensaje de Dios. Muchos también trataban de desacreditarlo de esta manera. Entonces, esta autoridad apostólica confirmada es dada por Jesucristo y por Dios el Padre, quien lo ha resucitado de entre los muertos, dice él mismo. Por esta razón, él está estableciendo su apostolado, está estableciendo su autoridad como apóstol y por ende está estableciendo la autoridad de su mensaje, que es el mensaje de Dios, porque viene de Dios. Bien, es un mensaje divino. Hay algo hermoso acá que él hace mención y dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y es algo que capaz que cuando lo leemos está entre paréntesis, pasa como desapercibido, pero es muy profundo. Es muy profundo porque él aquí está diciendo, sin la resurrección de Cristo, mi mensaje no tiene sentido. ¿Bien? Sin el obrar de la Trinidad, el Padre, en vínculo con el Hijo, no hay virtud en este mensaje que estoy diciendo. Entonces, es hermoso cómo vincula al Padre y al Hijo, resaltando la importancia del papel de la Trinidad, de la Santa Trinidad de Dios, allí en relación al Hijo, expresando la unidad en esencia y naturaleza del Padre y el Hijo. Y esta verdad no solamente la encontramos aquí, sino la encontramos en todo el Nuevo Testamento. Esta verdad, ese vínculo trinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre que da su iglesia al Hijo para que el Hijo la redima y el Espíritu Santo la santifique. Esto es una verdad hermosa del Evangelio mismo, ¿no? Mateo capítulo 11, versículo 27. Leo dos textos para Mateo 11, 27 para fundamentar esto. 11, 27 y Efesios 1, 3. Bien. Mateo 11, 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí vemos el vínculo del Padre y el Hijo, ese vínculo único, ese vínculo hermoso que está mencionando aquí el apóstol Pablo.
Y finalizo ya con el versículo 2 para finalizar esta primera parte del mensaje. El versículo 2 nos habla de que él escribe esta carta, pero también vincula a sus hermanos, vincula a sus compañeros de ministerio, ¿no? Él no está viviendo una vida en soledad o viviendo una vida como si él fuera el único apóstol. Él está hablando también diciendo, y todos los hermanos que están conmigo se dirigen a ustedes, en esta autoría de esta carta. Entonces yo, Pablo, como apóstol de Dios, y también mis hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea que la preocupación general era de todos los hermanos. Y esa debe ser nuestra preocupación cuando vemos que hay iglesias que no están enseñando un evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo o el evangelio de la gracia. ¿Qué pensamos cuando vemos que hay una iglesia? Ah, bueno, allá ellos. Muchas veces pensamos de esta manera. Ayer estudiábamos acerca del orgullo, ¿no? Ese orgullo de la doctrina correcta. ¿Se acuerdan? Total, nosotros tenemos el evangelio correcto y sabemos que es menospreciamos a los demás. Esta vez es nuestra preocupación, hermanos. Oremos por estos hermanos. Oremos por estas iglesias que enfocan su salvación en las obras, que enfocan su salvación en procesos humanos o en ideas humanas. Oremos tal vez por estos hermanos que sufren pensando que pierden su salvación, pensando que tienen que mantener su salvación a través de cumplimiento de reglas o de esfuerzos humanos o de penitencias o de cumplir o de sacrificios. Oremos por esto. Versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces la autoridad del apóstol Pablo, él está diciendo aquí, mis hermanos también les escriben y oran por ustedes y se preocupan por ustedes y quieren que ustedes crezcan en el evangelio que les hemos sido o que les ha sido enseñado. Esto también implícitamente está demostrando que la autoridad del apóstol Pablo, en relación también con sus hermanos que lo acompañan en su ministerio. Estos hermanos, estos apóstoles hablaban y escribían de parte de Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fueron supervisados en todo el proceso de la escritura del canon de la palabra, del canon bíblico. Ellos fueron investidos de poder y de autoridad únicas, y de esta manera la iglesia recibió su doctrina, y de esta manera hoy nosotros hemos recibido la doctrina apostólica, porque ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, y hoy el Espíritu Santo nos ilumina para entender esta palabra que fue dada a ellos. Entonces, ellos recibieron la doctrina de los apóstoles y nosotros también hoy recibimos la doctrina apostólica. Ellos la recibieron de parte de Dios directamente y nosotros hoy la recibimos a través de la palabra, de las Escrituras. Y termino con la lectura de dos textos en Efesios y en Gálatas, Efesios capítulo 3, versículo 5, y ya damos por finalizado el mensaje en este domingo y continuaremos en la gracia de Dios la semana próxima. Efesios capítulo 3, versículo 5 dice, misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio que estuvo velado a través de la historia para muchos hombres, hoy ese misterio es revelado hoy a través del Evangelio y de la predicación de estos santos apóstoles y profetas, obviamente por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces acá vemos un apóstol Pablo presentándose, no para exaltarse delante de los demás, sino para manifestar la autoridad de su mensaje, sino para manifestar que él es un apóstol de Cristo y que su mensaje tiene toda la autoridad de parte de Dios para corregir esto que estaba pasando
allí en la iglesia de una manera urgente. No solamente tenía esta diestra, que lo más importante, que Dios te respalde, que Dios esté contigo, que Dios te haya escogido, que Dios te haya llamado y que des el mensaje que Dios que te ha dado para que transmitas, sino que también lo confirman sus hermanos y las demás iglesias. Así que oremos para que tanto en esta iglesia como en muchas otras iglesias bíblicas se predique realmente el mensaje de la gracia de Dios, el mensaje de la salvación por medio de la fe en Jesucristo, y que en ese mensaje podamos ser fundamentados, podamos crecer y podamos vivir nuestras vidas de una manera santa como Dios lo quiere. Y oremos por aquellos que hoy escuchan el mensaje del Evangelio para que puedan alcanzar salvación y vida eterna, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Oramos, Padre, gracias por tu Evangelio santo, tu Evangelio bendito, el cual tú has dejado allí en tu palabra, en la Biblia. Nuestros amados hermanos apóstoles lo recibieron en aquel momento allí, y vemos a través de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas esta defensa de la naturaleza única y divina del Evangelio. Señor, oramos para que cada uno de nosotros también pueda ser impactado por este Evangelio y tengamos una convicción firme acerca de las enseñanzas apostólicas en cuanto al Evangelio, y podamos también fielmente predicarlo y fielmente también vivirlo, porque si salimos del Evangelio, salimos de Cristo. Si buscamos otros caminos hacia ti, estamos, Señor, desviándonos de la única manera en la cual nos podemos relacionar correctamente contigo, que es a través del único y suficiente Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, hombre. Y a Él oramos y a Él clamamos, que en esta mañana tu palabra traiga poder, salvación, crecimiento y santidad en tu iglesia y en los que escuchan. Oramos en Cristo Jesús. Amén.